Estimados alumnos, estimadas alumnas del curso Psicología a través del arte y el humor, muy buenos días. Yo digo buenos días, pero es la nochecita en mi caso. Estamos acá grabando la clase del día de mañana, ya lunes 18 de mayo. Mediados de mayo, ya 2 meses de esta realidad tan difícil que nos está tocando vivir a todos. Espero sinceramente que todos se encuentren lo mejor posible. Bueno, les mando mis saludos. Vamos a continuar en la clase de hoy con el análisis que estábamos haciendo de esa película, que yo la verdad que cada vez que la veo siempre me emociona tanto. La película de Así en el cielo como en la tierra, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos llegado más o menos hasta esta escena en donde habíamos visto que, bueno, después de todo un proceso paulatino, logran como una síntesis grupal muy interesante, todo un trabajo muy lindo el que va haciendo Daniel Dareus y van logrando como encontrar cierta armonía, ¿sí? En la próxima escena, bueno, es como muy lindo ver cómo iba trabajando, vieron como con las fotos de las personas, con las voces. Va a surgir un pequeño conflicto en una de las próximas escenas que tiene que ver justamente con uno de los personajes que es con Tore. Vieron que es después como de este momento en donde tienen como una cosa ya de armonía grupal construida, justamente se presenta un conflicto que tiene que ver con la inclusión o la exclusión de las personas, ¿sí? Tore es el chico que tiene algún tipo de discapacidad significativa, que es parte también, es el que siempre repartía los libritos en la iglesia. Bueno, está todo una metáfora ahí del logro o no logro de la participación, de la inclusión o no que hacemos de las personas que son distintas a nosotros en los grupos. Y hay una persona que va a ser el que se va a resistir claramente, que es Arne, que es ni más ni menos que primo también de Tore, y que tiene que ver con una resistencia muy ligada a las expectativas que él tiene puestas con respecto a este coro. Y entonces él tiene como todo un movimiento de resistencia muy grande a que se pueda sumar, y el muchacho da la nota. Cuando digo que da la nota me refiero a que justamente muestra que tiene un dote y que no solamente es deseo, el deseo de participar, sino que junto con el deseo está una posibilidad entre las oportunidades que él tiene y las oportunidades que se le empiezan a dar, y la vive y la aprovecha, y siempre con una sensibilidad muy grande de parte de Elena, de por qué no incluirlo. Quizás pueda romper un poco con este esquema de profesionalismo que está soñando Arne, pero al mismo tiempo ahí vamos viendo los recursos que tiene todo ese grupo que lo acoge, lo acogen todos con mucha alegría. La verdad que es como muy lindo lo que va pasando en todas esas dinámicas grupales. Y por supuesto que lo que va a ir aconteciendo es que va avanzando esta relación entre nuestro personaje principal y Lena. De hecho es Lena la que le pide poder ir un poco antes a poder tomar alguna como clase o que le ayudara un poco más a ella en lo personal. Y algo que me parece muy interesante es, bueno, como también en las próximas dos escenas, fíjense, es la de Inger con Stig, con el pastor, en donde hay como una escena muy interesante, digo, porque en las relaciones es como que todo el tiempo va mostrándonos cómo se van estableciendo ciertos lazos amorosos, cómo se van generando determinados vínculos, pero la película también nos va mostrando cómo se van desintegrando otros vínculos, ¿sí? Cómo se van haciendo como evidentes ciertos modos muy estereotipados de los enlaces amorosos que estaban, entre comillas, como sólidamente constituidos. Que quizás, digamos, haya como ahí, como una cuestión de esto de lo sólidamente constituido, quizás estaba como quien dice
generando como un fenómeno de mucha apariencia amorosa, pero poco ligado a la consistencia realmente más profunda de lo que puede estar aconteciendo en esos vínculos. Es muy interesante lo que le pregunta justamente Inger, si ha reflexionado sobre su propia voz, el por qué usa distintas voces, las voces de los casamientos, las voces de los funerales, las voces de los bautismos, como la ceremoniosidad que le pone a la voz, pero ella no toca cualquier tema, sino que el tema que toca es si había visto con qué seriedad hacía las preguntas en los matrimonios, del aceptar o no aceptar al otro. Pero no solamente hace ese juego, Inger, sino que después también le pregunta a él si aceptas a esta mujer. Y ella lo enuncia con su voz. Y la respuesta que va a tener de Stig es muy reveladora de lo que está pasando en este enlace matrimonial. Muy reveladora porque no solamente la, la deslegitima, es decir, no le da ningún tipo de valor al enunciado que el otro ha proferido, sino que además él termina dándose vuelta, termina dando la espalda, en algún punto como preanunciando y haciendo evidente que en esta relación están empezando a emerger aspectos eh, del orden de cierto distanciamiento y también aspectos de algo que va a tener que ver como con la crisis vincular que en ese vínculo va a acontecer. Bueno, por supuesto que en esto de ir ayudando a Daniel voy a poner el cronómetro, que me olvidé, para orientarme en el horario. De ir ayudando a Daniel a Elena, se va produciendo algo que es efectivamente el orden de la atracción que le está generando, y atracción que es como compleja, sobre todo para él, básicamente porque él está como conectándose con emociones que son novedosas. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les había dicho cómo él en el grupo siempre está de la mano de Olga, está de la mano de Gabriela? Porque todavía el aproximarse a esta dimensión que tiene que ver como con el erotismo que simboliza Elena y lo que a él le despierta, que es algo del orden de un amor, pero de un amor que no es el amor solamente tierno, sino que es un amor que lo incomoda porque es un amor que también le genera como movimiento de atracción para él como desconocidos probablemente, y además eso, es decir, como un monto de un monto de deseo de intimidad que viene de la mano también con un temor a la intimidad. ¿Sí? Es decir, la crisis del amor versus el aislamiento es justamente toda la cuestión que es del orden del riesgo que se pone en juego cuando uno hace algo que sea del orden de la expresión amorosa. Es decir, cuando uno desnuda las emociones que tiene hacia otra persona, está poniéndose en una de las posiciones que es las posiciones de la máxima sumisión y de posibilidad de encontrarnos con los más profundos de los dolores, que es justamente después el desencontrarnos, o el ser rechazados, es decir, la vulnerabilidad del amor es que justamente uno queda absolutamente expuesto con respecto a los otros, ¿sí? Y Lena es una chica que va, como quien dice, es arriesgada en el amor, pero que también por esos mismos riesgos también ha sufrido cuestiones amorosas. Y así como, bueno, como esa relación va avanzando, también está quien, deseando muchas cosas, tiene como cuestiones de personalidad, que es Siv, muy inhibidas y muy imposibilitadas de poder lanzarse al riesgo de los enlaces amorosos. Entonces ella como que va percibiendo como muchas de las mujeres del pueblo ven en Daniel Dareus una persona a quien a ella le despierta también interés, pero a su vez ella tiene una enorme dificultad que vendría a ser la inhibición como para poder intentar eh, cualquier tipo de seducción o cualquier tipo de búsqueda amorosa, como quien dice. En ese encuentro
entre Daniel y Lena, ahí es cuando él relata una experiencia que él ha tenido como muy significativa para su experiencia musical, que es esta idea bueno, él relata esa anécdota en donde se cortó la luz en una obra musical que él dirigía y él pudo percibir por primera vez este encuentro de mentes, ¿sí? En el que todos pudieron, como quien dice, continuar. Y para mí está como bastante claro que en Daniel está justamente esta experiencia que en su vida siempre ha sido la experiencia mental. Y lo que en realidad también está como en un proceso de aprendizaje es no solamente la experiencia de conectar con el otro a través de la mente, sino de conectar con el otro a través del cuerpo. Y eso es el aprendizaje que está haciendo Daniel Dareus. La dimensión mental claramente la comprende, la maneja, la domina, la genera, pero en donde él tiene un temor enorme y una fragilidad enorme y una imposibilidad significativa es en la dimensión corporal, no en la dimensión mental. Y bueno, en la siguiente escena, despechada, desilusionada, Siv va bueno, a contarle al pastor eso que ha visto y que por supuesto que se llena eso que ella ha visto, digamos, le genera toda una serie de movimientos que son los movimientos prototípicos de una mujer que con estas restricciones psíquicas que está teniendo, inhibida en aspectos de la sexualidad, temerosa en muchos aspectos, celosa en otros aspectos, pero que quizás ni siquiera las puede identificar per se, es decir, se siente como se siente engañada, pero engañada por fantasías que quizás ella ha creado con respecto a lo que podría haber ocurrido, digamos, es decir, hay aspectos en Sip que uno como psicólogo diría, bueno, quizás algunos aspectos que ella está sufriendo tienen que ver con aspectos que son del orden como de la neurosis, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de neurosis estamos hablando como de una restricción psíquica, como una cuestión media psicopatológica que tiene que ver con que ella justamente no ha podido quizás en la vida experimentar ciertas cosas más que en una dimensión que es la fantasiosa. Las fantasías que de repente construye y que en algún punto le están imposibilitando contactos en la vida de la realidad con los otros. Y muchos de esos aspectos, como los del orden de la sexualidad o de las relaciones, de los vínculos, los está viviendo en una forma fantasiosa y por supuesto que le lleva a cosas también como muy sufrientes. Muy perverso el pastor también en esto de que siguiese participando entonces en ese grupo para poder desenmascarar a Daniel Dareo y lo que él simboliza. Bueno, vamos a seguir. Voy a cerrar esta otra. No, me equivoqué. No me equivoqué. Vamos a seguir más o menos la película por donde estábamos. Tenía que cambiar de archivo. Aparece ya. Bueno, Arne, para mi gusto, es un personaje que tiene esas ambivalencias. Vieron que tiene un componente que por ahí nos lo hace un poco rechazante, su estilo y su forma. Y ya vamos a ver que van a eclosionar con él aspectos que alguien le va a recriminar, pero también tiene componentes muy, muy motivantes. Él es el que ha traído a Daniel Dareos al coro, él es el que insistió, él empuja, él tiene como una fuerza muy intensa y entonces ahí él es el que trae el tema de que se viene un concierto y de que se va a hacer un concierto y de que va a haber un concierto entonces y ya hay como una meta y ya hay como un objetivo grupal. Cuando esas cosas están pasando, justamente irrumpe otro de los componentes que van a ser críticos. Llega borracho Connie, le lleva a Gabriel a los empujones, él no ha autorizado a que, a que, a que vaya a su casa. Y es como una escena en donde de nuevo uno ve cómo esa violencia desenfrenada, esa violencia como tan explícita, empieza a mostrarnos también que hay como un proceso grupal que se está como quien dice estableciendo, que se está como quien dice organizando. Entonces el sufrimiento que está viviendo una de las personas del grupo va generando todo el tiempo como emergencias
que van teniendo como el espacio de lo grupal para que empiecen, como quien dice, a trabajarse, ¿sí? En esa escena yo me acuerdo que, bueno, por supuesto que cada uno va reaccionando como puede. Nosotros en la vida siempre hacemos lo que podemos, ¿sí? Nosotros en la vida siempre hacemos lo que podemos, no es, nuestro comportamiento no es solamente ajustado a lo que debiera ser, ¿sí? Sino que nosotros en la vida vamos actuando como vamos pudiendo, ¿sí? Lena es como la voz que todo el tiempo va enunciando la sensibilidad que ella tiene para muchas de esas situaciones, pero también la comprensión de que hay cosas que son de difícil transformación. Lena dice, yo le pega y yo he hablado y ella tiene miedo y ella no lo puede dejar, ella no puede cortar ese vínculo, ella no puede cortar esa relación. Todos han quedado un poco paralizados ante estas muestras de violencia del fulano, menos Tore. Tore no solo no es parálisis solamente, sino que es hasta con la expresión más clara de ese terror que ha experimentado, que lo lleva hasta el descontrol de los esfínteres. Entonces se hace encima del miedo, del susto se hace encima, que es como una expresión como muy claramente, digamos, como muy infantil que todos nosotros hemos tenido. Yo cuando veía esta escena, yo me acuerdo que en la primera teníamos una señorita, una maestra, que era el terror de todo el colegio. Es decir, la gente le tenía miedo. Los chicos, no me acuerdo, es decir, todo era la señora. No voy a decir el nombre, no vaya a ser que eh, sea conocido de alguien o que vea esta filmación, pero era temor. Lo que inspiraba no era respeto, que es algo muy distinto. Era miedo. Los vínculos humanos, el sadismo es algo que está presente. El sadismo es algo que, digo, que está presente, puede estarlo. Y en los procesos de madurez hacemos muchas cosas justamente para tratar de domeñarlo, para tratar de restringirlos, aunque no necesariamente siempre lo logremos. Pero entonces digo, en esta expresión tan violenta, tan sádica que se vivió, ahí se ve que, bueno, uno cuando es niño está como muy inerte ante el sadismo del otro. Y es por supuesto que profundamente dañino, profundamente deleterio en nuestras infancias ser objetos del sadismo de personas adultas. Dejan huellas espantosas. Y me acuerdo de esta señorita, digo, me acuerdo también un poco por Tore, porque de haber estado como subiendo una vez por la escalera y hasta el día de hoy me acuerdo que hice así y estaba esta señora y yo, ¿de dónde viene? ¿De dónde va? No sé qué. Y que la primera reacción fue como que uno en el temor, uno hace como una cosa de... Y la sensación fue, ¡ah! Se me escapó un poquito de pie. Es un espanto, pero es la sensación, como esa sensación de temor intenso y de una sensación tan abusiva con respecto a otros. Yo insisto, cada uno ahí de nuestros personajes hace lo que puede. Alguna por ahí, no sé, no queda como claro quién. Yo no sé si es Sibla que anuncia eso. Bueno, pero ¿por qué no lo deja? Es decir, en esta cosa como a veces simplista de pensar la responsabilidad de las víctimas a veces en estas situaciones, que no deja de ser más que una revictimización también. Es decir, es como hacer doblemente víctima a quien es víctima. Es decir, quien está siendo víctima de una cosa media abusiva, pensar que él ya es la responsable y que si ella no hace algo, es como un proceso de revictimización, ¿no? Poder comprender lo que es estar en una posición de víctima, que es complejo. Ahí Arne, ahí es cuando yo digo que este es el personaje que, así como tiene esos componentes tan intensos, tampoco tiene, también, bueno, es el que se burla de Tore, es el que se ríe en ese tipo de circunstancias, haciendo de la risa un modo de... Pero en definitiva es como el fracaso de la posibilidad, yo siento que esa es un poco la de Arne, es decir, es el fracaso de la posibilidad de ser quien pueda hacer de su fuerza que la tiene algo que se ponga al servicio de lo justo, que se ponga al servicio de lo que sería lo mejor para toda la comunidad. Ese valor Arne no lo tiene. Ese valor, ese coraje, él no lo tiene. Ese coraje tiene un montón de fuerza, pero esa fuerza no termina de asumirla
como en la dirección de poder ponerse al servicio del cuidado de su comunidad, sino que en algún punto se vivencia esa cosa como violenta y él humorísticamente, pero violentamente la termina como quien dice replicando, ¿sí? Bueno, por supuesto que eso pasa porque en algún punto no es el personaje que esté destinado a ser el líder espiritual y el líder, digamos, de esta comunidad, sino que al contrario, todos estos movimientos se están dando justamente porque ha llegado quien está ocupando esta posición de liderazgo y que ha desarticulado también toda la vida de este pueblo, que es Daniel Dareus. En esa escena es muy tierna Lena como lo cuida y cómo es la que tiene esas posibilidades de con una sensibilidad muy especial limpiarlo, cuidarlo. Y cuando Daniel Dareus se acerca también al baño, es un poco testigo de esa escena, escucha cómo Tore le decía, di esas tres palabras, di las tres palabras. Y las tres palabras, te quiero Tore. Y hay una cosa muy tierna de Tore con Lena. Hay una cosa de muchísima ternura. Y lo que me parece muy interesante, bueno, que en la película es, como digo, los personajes van haciendo lo que pueden con sus vidas y a veces también yo siento como sin tener completa certeza de lo que uno puede llegar a generar. Eh, porque en la próxima escena vamos a verlo a Daniel Dareus que lo que está haciendo justamente es preparando, ni más ni menos, que pensando en Gabriela, una canción para que ella pueda también enunciar su propia voz en el concierto. Y va a ser la famosa canción para Gabriela. Digo, por ahí sin poder terminar de percibir que lo que él efectivamente está haciendo en dirección a la promoción de Gabriela y a su autonomía es también lo que va a tener mucho que ver con el desequilibrio absoluto de Connie, de la pareja de ella, ¿sí? Bueno, en las próximas escenas se va viendo cómo va mejorando ese vínculo. Se encuentra, vieron que se encuentra Elena con Daniel, descubre que está tratando de aprender a andar en bicicleta, le dice que sin ayuda no va a poder aprender porque alguien lo tiene que sostener. Hay como una escena muy metafórica en donde lo está sosteniendo y se le ríe un poco de que él tanto que insiste con el equilibrio musical y a él le cuesta tanto mantener el equilibrio en la bicicleta. Eh, y bueno, y en algún momento, algo que también digo como muy metafórico, que es el momento en donde ya logra dar algunos metros sin la necesidad de que lo estén sosteniendo. Por eso yo vuelvo a estas como metáforas de Lena, la mamá, es decir, hay algo que lo va uniendo, hay algo que es, como quien dice, ese pasaje que él está haciendo hacia el amor adulto. Y es un pasaje que se da desde el amor infantil, como quien dice, es decir, él puede dar la mano a las mujeres que son mujeres madres, como quien dice, a las mujeres cuidadosas, y todavía se siente incómodo ante Lena porque es otra dimensión de la mujer con la cual se está encontrando. Entonces él siempre se siente a gusto con esa dimensión de la mujer en tanto que cuidadora, que sostenga, y es casi como lo materno, pero se siente extraño con esa mujer que es la mujer erótica. Había un autor que en el campo de la psicología que se llamaba Winnicott, que hablaba justamente de los componentes maternantes que están presentes en las mujeres, digamos, en toda esa faceta cuidadosa y la dimensión del amor tierno que es tan sostenedor para nuestras existencias, absolutamente importante. Y había otro autor que se llamaba Jean Laplanche que decía, bueno, junto a la madre que es suficientemente buena, está la madre suficientemente mala. Haciendo referencia en realidad a la cohabitación en las mujeres de las dimensiones maternantes, de las dimensiones como amorosas, tiernas del vínculo, pero también la dimensión erótica, que también está presente en las mujeres. Entonces esa dimensión erotizante, esa dimensión erógena,
que a veces nuestra cultura la ha menospreciado, la ha desvalorizado, bueno, fíjense, nuestras culturas incluso hasta las han muchas veces eh, disgregado completamente en la representación de las mujeres. Entonces las mujeres o son santas o son unas putas, ¿no? Son santas o son prostitutas, es decir, toda una cosa como de separar esquizofrénicamente las dimensiones absolutamente humanas, que son las de la ternura, pero también las de la excitación erótica. Entonces digo, Lena tiene las dos, es una mujer muy íntegra, es decir, es una mujer muy íntegra, tiene aspectos muy maternantes, muy tiernos y al mismo tiempo aspectos profundamente eróticos. El quien no tiene todavía posibilidades de acercarse, como quien dice, a esa integridad psíquica, por supuesto que es Daniel Dareus. Entonces, por supuesto, yo insisto, se siente muy a gusto con esa faceta tierna de Lena y se siente incómodo y extraño en la cercanía corporal, en la mirada que ella le sostiene, en la seducción que ella va proponiendo. 6 metros le dice, no estuvo mal para hacer la primera vez. En la próxima escena grupal del coro emergen los celos de Stig cuando preguntan por la... Esta escena es justamente como previa a una fiesta, que va a haber una celebración. Entonces están como cantando y entonces Daniel pregunta, bueno, pero acá no hay armonía. ¿Alguien quiere enunciar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Algo que no, algo que está estorbando pero que no está emergiendo. Y la que toma la palabra es Siv, y lo que dice es todo el discurso eh, del moralismo, ¿sí? El discurso moralista, o sea, el discurso de lo que en algún punto es como toda una proyección de ciertos malestares que tienen que ver con ella misma, pero que no puede enunciar. Entonces se enoja, bueno, plantea como comportamientos, habla de los comportamientos de Elena, justamente se pone en cuestión todo lo que tiene que ver con el orden de la sexualidad. De la sexualidad que además, bueno, se pueden subir y bajar de distintos autos, no sé qué decir, bueno, todo el discurso moralista que tiene que ver con la regulación del comportamiento sexual y de cómo debieran conducirse las mujeres, y hay toda una representación ahí de las mujeres que entra en juego. Arnés ahí en algún punto es cuando, con un sentido común, pero bastante, así digamos, tosco, pero con su estilo tosco y agresivo, dice, bueno, está celosa porque justamente tiene lo que vos no tenés, bueno, surge toda una cosa realmente como muy... Y hay una escena ahí en donde es, bueno, entonces ella se va como enojada, pero después va a volver a la escena de la fiesta, pero se va enojada, golpea la puerta y se cae una cruz, que es todo. Vaya símbolo, vaya símbolo de esto que yo insisto que es el moralismo. Cuando digo moralismo no es sinónimo de moral y mucho menos sinónimo de ética, y mucho menos sinónimo de ética, pero el moralismo tiene que ver con ese, es decir, como con ese anhelo de imposición de modos de comportamiento que uno espera que tengan los demás. Que lejos de ser una expresión, digamos, de madurez psicológica, el moralismo de Siv es un poco la expresión de su rigidez superyoica. ¿Sí? Es decir, lo que ella no se permite, lo que ella no se autoriza, lo que en algún punto incluso hasta en términos de las fantasías quizás que se puede llegar a armar, le van a despertar una cuestión hasta de culpas, de sentimientos culpógenos, del deber ser y como una rigidez en los modos que ella está teniendo de entender y de comprender el mundo, como quien dice, ¿sí? Y que en algún punto no es más que una expresión de restricciones que ella está viviendo, ¿sí? Entonces digo, el moralismo poco tiene que ver con la moral y con la ética. La ética entendiéndola justamente como la posibilidad de tener bueno, primero la cuestión de no generar daño a los demás,
Ella, por ejemplo, digo, en su moralismo no es capaz ni siquiera de percibir el daño que le está generando a Lena con sus palabras, con su modo de juzgarla, en sus comportamientos, en su juicio. Es decir, uno podría retomar esa metáfora y decir, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando el comportamiento moral de los demás? ¿Sí? Entonces, de nuevo, esa metáfora de que fácil a veces es ver la paja en el ojo ajeno y la dificultad en realidad, que es un poco la que está teniendo Sib, es decir, qué fácil que se le hace ver en otro a aspectos de su conducta, entre comillas, reprobables, y qué imposibilidad que está teniendo de ver aspectos que son las de su propio conducta, las de su propio comportamiento. Bueno, arranca la fiesta, por suerte. Bueno, ella como que se va, pero en realidad después vuelve, porque en las escenas vuelve a aparecer ella en la fiesta. Entonces viene toda esta cosa como de festejo, esta cosa de celebración, la música, el canto, todos van brindando lo mejor de sí. Y por supuesto, ella ha vuelto a la fiesta, pero vuelve a la fiesta para al mismo tiempo para andar buchoneándole al pastor Sodoma y Gomorra. ¿Y acá qué ha pasado? Ha pasado lo que pasa en las celebraciones. Esto es parte de la humanidad. Si uno piensa en los carnavales, por poner un ejemplo, o en las fiestas dionisíacas, en la antigua Grecia siempre se hablaba de la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Y es un poco una metáfora mítica de esto que serían los procesos primarios y los procesos secundarios. Es decir, los procesos primarios serían más bien lo dionisíaco. Dionisio era el dios del vino, como Baco, el dios del vino. Y el vino es un poco la metáfora de el, las bebidas espirituosas, es decir, la posibilidad justamente de que uno entra como en una sintonía y se desinhibe y entonces aparece toda esta cosa orgiástica en el buen sentido de la palabra, en el sentido justamente como de esa sensación mancomunada y esa sensación de ser parte de una cosa muy gozosa, muy corporalmente gozosa en el encuentro con los otros. Bueno, eso es una de las cosas que por supuesto las religiones y algunas dimensiones religiosas y algunas prácticas religiosas han tenido siempre como una cosa de sofrenar todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Lo neurótico muchas veces tiene que ver con esta como cosa exagerada de no poder autorizar ningún tipo de placer corporal. Y acá es un baile, es un encuentro, es un goce de cuerpo, pero que ni siquiera tiene que ver con nada. nada, nada que exceda, nada que se exceda de nada inmoral. No sé si comprende decir, aquí la gente está disfrutando de la vida. Y ahí es cuando digo cómo a veces las religiones pueden, como este pastor o como Sib, pueden entrar como en contradicción, en el sentido de no poder percibir que la vida puede ser muy gozosa, que la vida tiene mucho de celebración y que de repente el moralismo puede ser lo que esté llevando a que perdamos la posibilidad de la celebración y el goce de la vida. ¿Sí? Bueno, la metáfora más intensa de repente es la de Inge, que termina como danzando, que termina como quien dice danzando realmente en una expresión de liberación, de apropiación de su propio cuerpo, de goce, de plenitud. Entonces digo, ahí uno va viendo este como interjuego de cómo la posibilidad de la emergencia cada vez más de aspectos muy vitales de nuestros personajes al mismo tiempo choca contra las rigideces de otros personajes. Entonces es como un movimiento también esperable que eso acontezca. Es decir, que cuando se van produciendo movimientos en uno de los personajes, esto también lleve a movimientos en otros personajes. ¿Sí? Entonces digo, qué complejo. Siempre me acuerdo de la anécdota de alguna de las alumnas en el CEPRAM que decía, yo cuando empecé a venir más al CEPRAM y me empecé como a liberar más y qué sé yo, y a mi marido de repente era, bueno, te quedó la comida ahí, pero
como los reproches de hoy, desde que estás yendo, desde que te estás liberando más, es decir, desde que vas al CEPRAN no sos la misma. Y bueno, eso es un poco lo que está pasando. Es decir, que las personas ya no pueden ser las mismas desde el momento en que Daniel Dareu ha decidido empezar a hacer trabajos que tienen que ver con consigo mismo y con los otros, desde el momento en que están aconteciendo movimientos que son de lo genuinamente amorosos y que tiene que ver además con movimientos de una dinámica de construcción de un nuevo liderazgo en esta comunidad, un liderazgo espiritual que no lo va a tener ahora el pastor, sino que está pasando a manos de esta nueva persona que ha llegado al pueblo. Entonces digo, esos movimientos inevitablemente también van generando movimientos en otros. La liberación de Inge viene muy de la mano, la liberación de Inge viene muy de la mano con la rigidización cada vez mayor que va a tener quien era su dueño o poseedor. Pues miren, yo por ahí, cuando voy pensando hasta en las palabras, digo, ¿no? La liberación, es decir, acá hay cosas que tienen que ver con el orden del amo y el esclavo. Acá hay cosas que tienen que ver con el orden de la posesividad que en ese vínculo había entre Stig e Inge. Entonces la liberación de una de las partes en algún punto también va a generar una cuestión crítica en este vínculo o en esta relación. Y de hecho acá emergen cosas muy intensas, ¿sí? Ella está entrando feliz, vuelve en su bicicleta feliz a la casa y lo primero que recibe es una andanada de reproches, gritos, malos tratos del pastor. Eh, Ahí es por eso yo digo, la liberación es en algún punto también el descontrol que genera en quien tan dueña y tan seguro se sentía de este vínculo o de esta relación o de esta mujer. Es brutal esta película porque está planteando cosas muy grosas que son justamente las del orden de la idea de lo que es el patriarcado como una forma absolutamente naturalizada de vinculación entre hombres y mujeres o entre matrimonios que entre comillas dan la pauta de una relación absolutamente eh, ritualizada, ¿sí? Pero con poco margen para la vida de la intimidad, entendiendo la intimidad justamente como el reconocimiento más profundo del otro, ¿sí? Es decir, a lo que voy es que esta escena es un poco la metáfora también de lo que es el moralismo, ¿sí? Es decir, toda la serie de reproches que este fulano hace son reproches pero que son hechos de manera violenta y que en realidad todo es una expresión poco cuidadosa del otro. Entonces la diferencia entre el moralismo y la ética es que todos esos reproches son una andanada de expresiones de Stig que no son más que una incapacidad de poder percibir a su mujer como un ser humano, como una persona con necesidades, con ganas de enunciar cosas, con deseos, con apetencias, con anhelo de un vínculo más genuino también con él mismo, que se lo pidió. A ver, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa? Ella lo ofreció, ella lo ama, pero lo ama en una dimensión y lo ama ya en una búsqueda que va a requerir de él también un proceso liberador, como el que ella se está dando, como el que ella se está autorizando a vivir, aún con los temores que eso trae. Y un proceso liberador que él todavía no solamente no puede vivir, sino que todavía está aún más aferrado a ciertas defensas muy rígidas. Ella empieza a anunciar cosas muy intensas. Te voy a decir algo que he querido decirte hace mucho tiempo. Todo eso sobre el pecado, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones son inventos que están en tu cabeza. Y además anuncia cosas muy intensas, es decir, del insight que ella está teniendo de cómo muchos de estos discursos pueden ser discursos opresores. ¿Sí? No ser discursos liberadores, sino discursos opresores. Y lo plantea, la iglesia te presenta a veces la culpa en una mano y la redención de otra, pero como un modo para suprimir a la gente, para ganar
poder. Y acá aparece un tema que para mí es central, que es la cuestión del poder. El poder está presente en los vínculos humanos. El poder está muy presente en los vínculos humanos. Y el poder, para mi gusto, no es una mala palabra. No es una mala palabra. Nosotros tenemos poder sobre las demás personas. El tema es qué uso hacemos de ese poder. ¿Sí? ¿Qué pasa con el poder que circula? Porque en algún punto, este proceso de liberación, yo insisto, es un proceso de liberación en donde Inge se está ella empoderando. Se está empoderando como para poder enunciar cosas que antes no podía enunciar, para decirle cosas que antes no le podía decir, para plantarse ante su marido y enunciarle cosas que hasta este momento de la vida ella no había podido enunciar. ¿Por qué? Porque el empoderado era solamente él. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo no quiero cargar solamente las tintas en el fulano, digamos, sino que en algún punto, digo, justamente nos estaba mostrando la posibilidad que es el empezar a tomar insight y el empezar a empoderarse justamente como un modo de poder empezar a transformar las relaciones en las cuales uno ha participado, ¿sí? Y en las que no, no es tan fácil como quien dice que que se reformulen, que se redefinan. Acá me parece que es muy interesante, digo, porque justamente lo que está emergiendo en Inge es el componente más agresivo que también hace falta. Cuando digo agresivo no lo quiero decir en términos de yo siempre uso la palabra aguerrido, ¿sí? Es decir, hay que ser aguerrido en la vida. Y ser aguerrido quiere decir que uno hace uso de la agresión para poder lograr que algunas cosas, como en una guerra, algunas cosas sean derrotadas. Entonces digo, hace falta que ella sea una mujer más aguerrida para poder romper aspectos de ese vínculo que la han unido con esta persona. Pero hay que ser aguerrido para llegar a la intimidad amorosa también. Hay que poder enunciar cosas aguerridamente, hay que poder expresar, hay que poder manifestar, a veces con firmeza, para que algunas cosas se puedan redefinir en ese vínculo. Tampoco no sé hacia dónde irá, porque también los vínculos tienen ese margen de incertidumbre. Es decir, avanzará hacia cuestiones que sean del orden de la mayor intimidad o avanzarán hacia la desvinculación. Eso uno nunca, en ningún vínculo puede estar seguro de que algo sea para siempre. Sobre todo pensando, digamos, en los vínculos de pareja, Inge, a mí me encanta porque digo, va enunciando cada vez más ella, está siendo cada vez más ella, va enunciando cosas cada vez más intensas que la diferencian de su marido. Y yo creo que en algún punto va dando la pauta de que tiene una comprensión del fenómeno, de los fenómenos religiosos más profunda incluso que el pastor. ¿Sí? Dios no perdona, ¿no entiendes? Porque jamás condena. ¡Wow! Es una metáfora muy linda y una lectura muy interesante que ella está haciendo, que nos la va mostrando a ella, digo, como un sujeto ético. Yo en uno de los cursos, que es el curso de generatividad, siempre trabajamos la diferencia entre lo que es ser un sujeto ético, es decir, un sujeto que es capaz de atender a las necesidades propias y de los demás y ser sensible a lo que a los otros les pasa. Ella es uno de los tantos ángeles de esta tierra de ángeles que hay aquí en este pueblo. Y el fulano se nos va demostrando cada vez más no como un sujeto ético, sino como un sujeto disciplinado. Es decir, como un sujeto que responde a determinados mandatos y responde culpógenamente, pero que en algún punto se nos va desnudando cada vez más como un sujeto muy poco sensible a lo que los otros realmente necesitan. Más allá de que esté en este rol, entre comillas, de pastor. O creo que, bueno, en realidad en la película está justamente puesto en ese lugar. Hay una escena, bueno, en esta misma escena ella le saca unas revistas pornográficas. Y entonces ahí es un poco como que en algún punto, digo, se sigue como cayendo toda esta cáscara construida por este pastor, porque en algún punto se nos va, es como que ella
lo desarticula. Es decir, mirá, sos un ser humano como todos los demás. Es decir, no me podés decir a mí nada del orden de la sexualidad. No podés decir nada del orden de la culpa. No podés, son inventos son inventos. Esto es parte de la condición humana. Y ella incluso no, lo que hace es justamente que no lo condena. Pero lo que le pide es que, que haga lo mismo. Es decir, que nuestro rol no está en la condena a los demás. Nadie de nosotros está en posición de poder andar condenando el comportamiento de los otros. Por supuesto que en nuestras organizaciones humanas sí, los jueces están en el rol de tener justamente que generar a veces condenas hacia determinados comportamientos en términos de la responsabilidad de nuestros actos. Acá ya está en el plano de lo que es la condena moral, que, que es algo que solamente genera en algún punto quien está en una posición de arrogancia, creyéndose moralmente que nosotros podemos ser superiores a otros. Entonces siempre está la terrible tentación de caer en la cuestión moral de pensarnos que tenemos autoridad para andar juzgando moralmente a los otros. La iglesia ha hecho del pecado, de la sexualidad, un pecado, no Dios. Interesantísimo lo que va planteando. Y ella ahí en esa misma escena le plantea que lo ama, que ella lo ama a él, es ella la que anuncia el te amo. Y acá viene una escena que es muy interesante, que es que efectivamente se produce toda una cuestión de liberación y de encuentro erótico muy intenso entre ellos, pero es muy loco lo que pasa porque digo, es una liberación y es un desenfreno que va a poder posibilitarse a Stick para en la próxima escena estar absolutamente eh, desorganizado nuevamente, culpabilizado, aterrado. Y en algún punto ahí uno empieza a percibir de qué se trata la fragilidad psíquica. ¿Sí? Es decir, la fragilidad psíquica de este personaje en algún punto está centrada al grado de rigidez de alguna de sus estructuras psíquicas. ¿Sí? Es decir, su super yo se transforma en un super yo sádico. ¿Sí? Es decir, él no puede ahora, a partir de ciertas rigideces, es como que no se puede autorizar a sí mismo el disfrute de algunos aspectos de la vida, como puede ser el aspecto de la sexualidad. Bueno, en las próximas escenas corales, eh, nada, el coro, el coro está cada vez mejor. Ustedes piensen que todas, cada vez más liberados, cada vez más, se va logrando cada vez mayor armonía, pero esa armonía y esa vitalidad que el grupo va teniendo, al mismo tiempo es lo que va generando cada vez más enojos en el pastor. Ahí cuando el asistente dice, bueno, parece que tenemos miembros jóvenes en el coro, es decir, lo que se va viviendo como un logro, otro lo va percibiendo como con enojo, con bronca. Justamente el desarrollo del otro a él está generando como una cosa de celos muy intenso. Y ahí viene algo que es muy interesante. Es, bueno, que viene muy bien la venta de los boletos para el concierto que se va a venir. Y ahí es cuando Daniel Dareus le va a anunciar que hay una canción para que la cante Gabriela. Gabriela queda en principio choqueada, paralizada. Tiene una charla, como una charla muy íntima con Daniel Dareus, eh, en donde ella le anuncia o ella le enuncia que todas las mujeres están atrapadas por él, ¿sí? Él las refuerza, es cómo puede ser que no vayas a poder cantar, tú puedes cantar esto, tú tienes esa fuerza, lo demás. Y ella ahí como que le va narrando que todas las mujeres están enloquecidas por él,
que le pasa a Sid, que le pasa a Lena, que le pasa a Inge. Es decir, que él tiene una capacidad para generar algo que es como del orden de la atracción, es algo del orden del enamoramiento, porque hay como un componente que es el del enamoramiento, y hay una cuestión que tiene que ver con el orden del poder, que yo insisto que entra en juego en todas las relaciones. Lo que pasa es que, como yo insisto antes, es decir, el poder para mí no es una mala palabra, sino el poder de empoderar al otro tiene, justamente. Él tiene un poder muy particular, que es el poder de alguien que es como un líder espiritual, que hace de ese poder una capacidad para tener una ascendencia en las otras personas, pero una ascendencia que es una ascendencia subjetivante, una ascendencia que es justamente la de ir posibilitando que los otros puedan emerger en su subjetividad, que puedan emerger en tanto que se van sintiendo reconocidos por esta otra persona, que tiene esa potencia. Por supuesto que, bueno, cuando se le va narrando eso, hay una parte que a mí es intensa, digo, esa admiración que le sienten, que es, yo grabo todo lo que dices, y después en las grabaciones incluso las escucho, y al mismo tiempo le enuncian lo que le está pasando en su vida, que es los celos que Connie ya está sintiendo también para con él. Y que Connie ya está enunciando cosas como que lo quiere matar y cuidado. Entonces digo, es muy intenso lo que está pasando en lo que él va generando. Es decir, en algún punto todas estas mujeres empiezan a descubrir el pequeño tamaño de las parejas que los acompañan. Es muy intenso y es muy complejo. Pero hay algo que es del orden justamente de una envidia muy grande que los otros están sintiendo hacia este personaje que tiene una cosa de generar tanta atracción que los otros no pueden. Bueno, una de las próximas escenas ya directamente empiezan como las amenazas. Ojo, en la congregación estamos preocupados, las cosas que están pasando, toda esa cosa como de falsa, de rumor y de falsedades que va a construir nuestro personaje. La cuestión de la manipulación. Para mí esa escena, digo, de nuevo está como tan claro lo que es la proyección como mecanismo psicológico. Es decir, esa cuestión de ir enunciando el pastor lo que en realidad lo caracteriza a él, ¿sí? La manipulación. El amor sigue su rumbo. Están compartiendo las salidas en bicicleta. Y es ella la que denuncia hace 145 días nos conocemos. Y es ella la que lo besa. Es Lena la que lo besa a él. Porque en algún punto, yo insisto, en la cuestión de la dimensión de la sexualidad, no es nada extraño que haya. eh, yo me acuerdo de una alumna que tenía, que tenía en el CEPRAN que decía que en su época no era tan extraño llegar, llegar virgen al matrimonio. Y mi sensación era en la noche de bodas, no sabía nada, no sabía qué tenía que hacer, no sabía cómo se hacía, no sabía qué, no sabía, no sé. Era como esa sensación tan de total extrañeza. Y en el caso también, en épocas antiguas no era nada raro también que los hombres tuviesen sus iniciaciones sexuales de la mano de profesionales de la sexualidad o de mujeres más grandes. Es decir, la sexualidad es un área en donde también nosotros estamos tan mal enseñados, como quien dice. Históricamente, las generaciones más antiguas hemos sido tan mal educados en el sentido de mal enseñados, en el sentido de que cuando la sexualidad se transforma en un tabú, tenemos menos posibilidades de que pueda asociarse al componente amoroso y tenemos menos chances de que la sexualidad pierda justamente esos como componentes eh, de generar tanto temor y de generar tanta inseguridad y quizás, bueno, eso, es decir, de la inexperiencia que hace que todo se viva muy temerosamente y muy culpógenamente. Lena lo está introduciendo a la vida erótica.
Lena lo está introduciendo. Lena tiene más experiencia. Lena se seduce, conquista. Ya veremos. Bueno, y ahí justo pasa un auto y me da gracia porque dicen, ah, ya no vio uno, ya está, se enteró todo el pueblo. Y es muy lindo cómo va jugando el director porque mientras nos va narrando cómo esta historia de amor va progresando, también se va evidenciando ahí en esa escena en donde Gabriela está golpeada, cómo otras historias están avanzando hacia una desintegración cada vez más grande. Hay una escena muy intensa entonces en ese grupo, que es cuando en el grupo coral, digamos, al grupo está contándoles ya que Connie no la deja, que no quiere que actúe y que ella no puede y que ella nunca va a poder, y está narrando un poco también lo de los golpes que recibe. Y por supuesto que ahí Arnés salta, no puedes decir que no, porque ya llega nuestra presentación del coro, así que tenés que presentar. Entonces ahí es cuando yo digo, se ve, bueno, por supuesto esa distancia entre la sensibilidad por la necesidad de Gabriela y quizá la otra necesidad más espuria que tiene Arnés, que es la de la presentación y la del coro. Entonces, bueno, digo, ahí se ven por supuesto las diferencias entre quien puede estar más atento a la necesidad del otro y quien está todavía más centrado en cuestiones más narcisísticas, es decir, cuestiones más del propio self. Eh, y entonces ahí emerge algo que para mi gusto es muy interesante porque es la transformación de Arnés. Bueno, cuando Daniel Dareos le dice, ¿cómo sabes que es lo mejor para Gabriela? Entonces mejor cállate. Y en esa escena aparece Humphrey, que es otro de los personajes, que es uno de los personajes que hasta ahora siempre ha estado mudo. Entonces acá, y que es como el gordo bonachón del grupo, el gordo bonachón. Y entonces ahí Arnett le dice algo, y ahora el gordo Humphrey está adulando, no sé qué cosa, y despierta una ira, una ira acumulada en este personaje que siempre había estado mudo, en donde gordo, y va y se le tira encima y hay como toda una escena de batalla y de lucha contra Arnett y contra esos modos, pero que a mí me parece que es muy interesante esa escena, muy interesante digo porque es muy interesante porque lo que está pasando en este grupo es que hay vínculos con una intensidad muy grande y con lo que caracteriza un vínculo, que es que en todo vínculo alguna dosis de ambivalencia está presente. Es decir, Arnett es muy loco, pero digo, lo quiere a Humphrey. Y al mismo tiempo, en esa cosa de aprecio genuino que le tiene, también está ese componente eh, agresivo en medio. Lo quiere pero lo carga, lo quiere pero se burla, ¿sí? Y en Humphrey, en ese vínculo digo, también está la ambivalencia, porque lo quiere pero en, en forma represiva. Hay muchas cosas que todavía no se ha animado a decirle y que lo detesta también y que detesta algunos de esos aspectos de él y sin embargo lo necesita. Entonces qué complejos que somos los seres humanos, porque en algún punto esas necesidades son tan intensas, las necesidades de apego que a veces tenemos unos con otros, la necesidad de pertenecer a sostener determinados espacios o a sostener determinados vínculos, son necesidades muy intensas, eh, y entonces es difícil también que esas cosas se transformen, pero en este caso se transforman. ¿Por qué? Porque con ese enunciado que él hace, con esa posibilidad que yo siempre digo que es que sale ese componente aguerrido, emerge con fuerza ese dolor de silencio, y en esa posibilidad de emerger grupalmente se trabaja y termina generando algo intenso que también es para Arnés, que es que él puede experimentar, si ustedes se fijan el rostro, la cara de Arnés, cuando va escuchando lo que el otro le está diciendo, esa cara se va transformando y pasa algo que para mí es muy interesante y que Erickson decía,
todos los sentimientos humanos son necesarios. Todos son necesarios. En cantidades que no sean ni apabullantes ni inexistentes. Y miren qué linda frase, es decir, ni apabullantes ni inexistentes. Lo que está en juego entre Humphrey y Arnés es una emoción que es el de la vergüenza. El de la vergüenza. Entonces, es como que Arnés siempre ha sido el que no tiene ninguna vergüenza de nada. Todo lo de él es fantástico, todo lo de él es maravilloso. Entonces él lanza hacia afuera todo lo interno porque él es maravilloso. Entonces él maneja el mejor auto. Entonces él quiere que el coro sea el mejor coro del mundo porque es su coro y todo lo demás. Y tiene cosas valiosas adentro, que las tiene, pero no tiene vergüenza de nada, pareciera ser. Y quizás en esta escena le ha llegado el momento de descubrir que hay aspectos de sí mismo que son vergonzosos, de los cuales él tiene que avergonzarse, de los cuales él en buena hora sí se puede avergonzar. Si se puede empezar a avergonzar de haber sido alguien que tal vez sin querer queriendo, como diría el chavo, ha maltratado, ha descuidado, ha humillado. Y ahora, en toda esta escena, esa cara de avergonzamiento es en algún punto también la expresión de la transformación que este personaje está teniendo. Al mismo tiempo que Humphrey, de ser siempre alguien tan retraído y tan avergonzado y tan de sentirse que no tenía nada valioso para decir, ha podido decir, ha podido enunciar. Entonces digo, esta es la escena de la transformación de los dos, ¿sí? Que en algún punto tienen cosas como muy complementarias, y eso se ha roto, pero se ha roto para transformarse, ¿se comprende? Es decir, se ha roto ese componente más sadomasoquista que había en el vínculo, pero no necesariamente se ha roto el vínculo que los une. Bueno, eso es por supuesto que lo más potente que puede pasar entre los seres humanos, es decir, cuando tenemos la fuerza amorosa para que sostengamos al interior de los vínculos ciertos conflictos que van emergiendo. Una pareja, una buena pareja, no es una pareja que no tiene crisis, que no tiene conflictos. Una buena pareja es justamente aquella en donde lo conflictivo y lo crítico se puede ir trabajando. Una familia no es que no tenga conflictos. Una buena familia es la que se aguanta esos conflictos. Eso pasa con los grupos, eso pasa con las comunidades, es decir, la potencia es no que no haya conflictos, sino qué recursos tenemos para poder ir elaborando esos conflictos que van emergiendo. Y esta escena termina hermoso, digo porque más después toda esa escena aguerrida, todos terminan como con el alivio de las descargas de todo lo que se ha podido decir y enunciar, y al mismo tiempo con la fuerza de Gabriela para empezar a cantar. Empezar también ella a enunciar lo que quiere enunciar. Voy a parar en la clase acá, esta primera parte de la clase. Vamos al recreo.